porque tú eres Dios de misericordia. Y aún a pesar de todos mis errores, aún a pesar de todo, tu gracia se extiende sobre mí. Y por tu gracia, yo soy hallado por el Padre Celestial. Y por tu gracia, por esa sublime gracia, yo puedo estar de pie delante del trono del que vive y reina para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque es a través de tu gracia que tú y yo, oh Padre Celestial, oh gracias, no te canses de darle gracias, porque Él es bueno en todo, porque su amor, su gracia y misericordia nos han alcanzado en este día. Voltea con el que está a tu lado y dile: es por su gracia que estás aquí, es por su gracia que estás de pie, es por su gracia que no has sido consumido, por su gracia, por su gracia. Dale un fuerte aplauso a quien vive para siempre. Puedes tomar tu lugar, por favor. Wow, ¿cuántos están contentos de estar hoy aquí? Amén. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? Es un gozo reunirnos hoy este domingo para juntos alabar y exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que levantes tu mano derecha y le digas: Padre, en el nombre de Jesús, háblame hoy, porque yo necesito esa palabra que me dolerá, que me confrontará, que me hará llorar, pero la necesito porque es para mi beneficio. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, Dios quiere que tú y yo entendamos una sola cosa: que la obediencia lo es todo. Sí, la obediencia. Porque Jesús fue obediente hasta la cruz. Y quiero que vayamos a Mateo 7, 19 a 21. Dice la Escritura: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solo aquel que es obediente. Levanta conmigo: para entrar a los cielos necesito ser obediente. Amén. Amén. Debemos dar buenos frutos. ¿Qué frutos? Nos habla de ser hombres y mujeres que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de esos hay hoy aquí? Aunque te duela, aunque tengas que soltar. ¿Sí? Jesús dijo: obediencia, misericordia quiero y no sacrificio. Y la voluntad de Dios es buena y perfecta para nosotros. Pero para hacer su voluntad, tú y yo tenemos que ser conocedores de su palabra, porque es en su palabra que se nos revela lo que Él desea para cada uno de nosotros. Y en Mateo aquí el Señor está diciendo: los que heredarán el reino de los cielos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esto nos habla de obediencia, nos habla de confiar plenamente en Dios, y nos habla de que si Dios nos pide que hagamos algo, lo vamos a tener que hacer, nos parezca natural, nos parezca sobrenatural. Lo importante es obedecer a Dios.
Y a veces Dios nos dará misiones que nos costará trabajo cumplir. Nos encomendará obras que no queremos hacer. Pero es necesario obedecer la voluntad de Dios. Si no, recuerda qué pasó con Jonás cuando decidió hacer su voluntad y no la de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a obedecer y a confiar en Dios. La obediencia crea confianza en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Él, porque muchas veces nos mandará a hacer cosas que a nosotros nos parecerán locura, pero son necesarias para probar nuestra fidelidad, para probar nuestra confianza en Él y saber si vamos a ser árboles que demos buen fruto. Él dijo: confíen en mí, yo he vencido al mundo. Mira, la obediencia tiene que ver con confiar en Dios cuando soltemos lo que nos cuesta trabajo soltar. A muchos aquí Dios nos ha pedido algo que no hemos querido soltar. Por eso hay muchas áreas vulnerables en nuestra vida. Por eso hay muchas actas en contra nuestra que el enemigo tiene, porque la desobediencia trae actas en nuestra contra. Dios le dijo a Abraham: dame a Isaac, tu único hijo. ¿Qué era esto? Era una locura para Abraham. Era algo impensable, porque Isaac era la promesa. Isaac era el hijo de esa promesa, pero ahora Dios se lo está pidiendo. Y Abraham solamente tenía dos opciones, igual que tú y yo. Una era aferrarse a Isaac y no soltarlo. Y la otra era confiar plenamente en Dios y obedecer la voluntad de Dios. Pero si Abraham se aferraba a Isaac, Abraham nunca sería el padre de la fe. Porque aquello a lo que tú te aferras puede ser la causa de tu quebranto. Aquello a lo que tú te aferras puede ser la causa de que no entres al reino de los cielos. Y en la mayoría de los casos, aquello a lo que te estás aferrando son actas que el enemigo tiene para usarlas contra ti por no someterte a la voluntad de Dios. Por eso es que Abraham, escuchen, esto está interesante. Abraham no se puso a ayunar. Abraham no se puso a orar. Abraham no se puso a clamar. Abraham no se puso a negociar con Dios. Abraham decidió confiar en Dios, decidió obedecer al Dios de pactos. Yo te digo a ti en esta hora, no trates de negociar con Dios, porque Él es el Padre de sabiduría y sabe más que tú, así que mejor aprende a soltar lo que Él te pide, porque detrás de eso hay una bendición mucho mayor. Amén. Mira, ¿por qué te digo que hay una bendición mayor? Porque una viuda soltó en las manos del profeta el último pan que le quedaba. Pero a consecuencia de que ella soltó lo que el profeta le pedía, en su casa nunca escaseó ni el aceite ni la harina. Ella dio un pan y Dios le multiplicó la harina y el aceite, y nunca más esa viuda volvió a pasar por escasez. Con esto te quiero decir que cuando Dios te pide algo, Dios te pide que sueltes algo, es porque Él sabe que eso no te está ayudando y eso está estorbando que tú recibas la bendición de Dios, y Él quiere darte mucho más de aquello a lo que tú te estás aferrando. ¿Y qué pasa cuando le pedimos algo a Dios en oración? ¿Cuántos de aquí le han pedido a Dios cosas en oración? Sí. ¿Y qué pasa cuando le pides algo y ves que Dios no te responde? Porque muchas veces creemos que Dios no nos escucha. Y muchas veces oramos, muchas veces ayunamos, muchas veces clamamos y no obtenemos respuesta de lo que queremos. O muchas veces Dios ni siquiera nos contesta. ¿Qué haces en esos momentos? Te apartas, te alejas. Yo te voy a decir algo, mira, Dios hizo algo muy poderoso con David.
Dios le quería matar el niño a David. El niño fruto del pecado con Betsabé. Dios no se lo quería preservar, pero David lo quería conservar. Escucha. David se aferraba todavía al fruto del pecado y no lo quería soltar. Y Dios le dice a David, no te lo voy a dejar vivo. Y David oró, David clamó, David ayunó por 7 días. Y de cualquier forma Dios le mató al niño. ¿Qué sucede? Que hoy en día la gente quiere usar el ayuno y la oración para hacer su voluntad aquí en la tierra y no la voluntad de Dios. Pero se nos olvida que Dios es soberano y que cuando Dios ya habló, Dios no va a cambiar de opinión. Escucha, la oración y el ayuno no son para torcerle la mano a Dios, son para cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra, son para que tú te sensibilices a su espíritu y te unas en el espíritu a la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que entender y comprender que el ayuno y la oración no son amuletos para cambiar la voluntad de Dios cuando Dios ya habló. Amén. Y tú vas a decir, Dios se está contradiciendo porque no escuchó la oración de David. Dios se contradice porque David ayunaba y Dios no le contestó. Y yo te voy a decir a ti, Dios no se contradice. Ponme Juan 14:13. Y todo lo que pidierais al Padre. Ah, caray. Entonces, ¿sí se contradice? Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oh, no se contradice. Escucha. Dice claramente que lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Jesús lo haría. ¿Sabes qué? A este texto nos apegamos muchos. Y queremos que Dios nos responda porque estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Y decimos, pero Señor, tu palabra dice que lo que pidiéramos nos lo concederías, lo harías. Ah, pero ¿sabes qué? No queremos el otro contexto. Para que el Padre sea glorificado. En otras palabras, Jesús no te va a conceder las peticiones de oración que no sean para glorificar a Dios. Las peticiones que tienen que ver con tus deleites y deseos personales, esas no te las va a conceder. Toda oración que tú hagas, todo ayuno que tú hagas, todo clamor que tú y yo hagamos, tiene que ser para que el Padre sea glorificado. No es porque yo lo quiero, es para que Él sea glorificado. Este contexto no lo queremos nadie, porque queremos los deseos de la carne, queremos lo que a nosotros nos deseamos, lo que a nosotros nos gusta. Pero lo que tú pides va a glorificar a Dios. Lo que tú pides está en la voluntad del Padre. Fíjate bien por qué le pasó a David. Segunda de Samuel 12:14. Y esto está pasando con muchos. Dice, mas por cuanto con este asunto, con este pecado, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Le dice Dios a David, tú provocaste que los enemigos de Jehová blasfemaran contra Jehová por tu pecado. Le diste armas al enemigo para que pelearan contra mí. Le diste legalidades al enemigo David. Por lo tanto, este hijo morirá. Dios no le contestó la oración y el ayuno a David. Y Dios no perdonó la vida del niño porque eso no glorificaba el nombre de Jehová. Si ese niño no hubiera muerto, los enemigos tendrían actas para seguir blasfemando en contra del nombre de Dios. ¿No entiendes por qué hay cosas que Dios no nos responde? Porque queremos tapar el sol con un dedo. Porque queremos tapar
oración, pero queremos seguirnos aferrando a Él. Es como, escucha, es como si Dios le hubiera dicho a David: así como oraste, así como clamaste, así como ayunaste para que no matara al niño, así hubieras ayunado, hubieras clamado, hubieras orado para no caer en tentación. Y eso ya no les gustó. ¿Qué? La oración es para no caer en tentación. Por eso dice orar sin cesar. Por eso dice orar en todo tiempo. Sé que no les está gustando. David no quería obedecer la voluntad de Dios. David no quería aceptar que ese niño muriera. Por eso se metió a orar, por eso se metió a ayudar, por eso se metió a clamar. Pero nunca entendió que con lo que estaba haciendo nunca iba a glorificar el nombre de Dios. Hay cosas que tú y yo estamos haciendo mal, que no están dentro de la voluntad de Dios. Se nos olvida que la oración que Jesús nos enseñó dice: ayúdanos a no caer en tentación. Pero tú y yo no oramos de esta manera. Tú y yo oramos cuando ya caímos en tentación y queremos el perdón y la misericordia de Dios, porque oramos de una manera correctiva y no de una manera preventiva. ¿Cuántos aquí tienen carro? Si el carro empieza a sonar algo es porque algo anda mal en el motor. Entonces hay que prevenirlo. No cuando ya el motor te tronó, porque entonces ya lo estás corrigiendo. Y la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó dice: ayúdanos a no caer en tentación y líbranos del mal. No dice: y yo les perdonaré todo pecado que cometieron a causa de caer en tentación. No dice así, dice: ayúdanos a no caer en tentación. David pudo haber evitado ese pecado, claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque él estaba en su terraza y Betsabé estaba lejos. Pero cuando la vio, vino la tentación. Y la mandó traer a su recámara. ¿Qué hubiera pasado si él mejor se queda calmadito y se pone a orar? Padre, aquella mujer me gusta, pero no es mía, tiene esposo. Señor, ayúdame a no caer en tentación. Pero no, se dio. Y después entonces sí, 7 días orando, 7 días ayunando, 7 días clamando, lo que yo creo que no había hecho en toda su vida. Se estaba aferrando al fruto, no quería soltar. Y Dios ya le había dicho: va a morir, no te lo voy a dejar, porque con eso tú provocaste que mis enemigos blasfemaran. Pecados que cometemos, que provocamos que el enemigo se burle del evangelio. A veces subimos al altar con tanta porquería y el enemigo allí sentado carcajeándose de lo que está sucediendo en el altar, porque estamos provocando que ese que se metió, que se infiltró, blasfeme contra el nombre de Jehová. Eso estaba haciendo David. Y Dios se lo dice claramente: hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Tú y yo tenemos que cuidarnos de no provocar, de no darle legalidades al enemigo. Por eso dice el Señor: orar sin cesar, orar para no caer en tentación. Pero somos buenos. Muchos hombres infieles usan esta famosa frase: es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Sabes por qué? Si tú le pides permiso a Dios, Dios no te lo va a dar. Si le pides perdón, te va a perdonar, pero hay consecuencias.
¿Sí? Escucha esto. Segunda de Samuel, allí mismo, pero en el verso 13, 12-13 dice: le dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No morirás. Pero ¿qué dice en el verso 10? Por lo cuanto ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuera tu mujer. Cierto, Dios le remitió el pecado a David, pero no perdonó el fruto del pecado. Con esto te quiero decir, amado hijo, amada hija, que Dios te perdone y que Dios redime tus pecados, pero cada pecado trae consecuencias con las que tú vas a lidiar el resto de tu vida. David vivió con las consecuencias de su pecado. No se iba a apartar jamás la espada de su casa. Dios no es un Dios injusto, para nada. Él es un Dios soberano, es bueno, amoroso y merece nuestra obediencia, merece nuestra pleitesía, porque Él es el Dios todopoderoso. Y créeme que todo lo que le pidamos para que sea para glorificar su santo nombre, Él nos lo va a conceder. ¿Qué dice Santiago 4:3? Piden y no reciben, porque piden mal, piden para gastar en sus deleites. A veces no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos deseos de la carne y no frutos del Espíritu. Pedimos conforme a nuestro corazón, no conforme a la voluntad de Dios. Pedimos para satisfacer nuestros deseos, nuestras emociones, pero todo eso que pedimos no es para glorificar el nombre de Dios. Y el Señor dice: para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tú y yo tenemos que aprender que la obediencia a Dios es lo que nos va a catapultar para ser merecedores del reino de los cielos. Es por eso que Jesús en el monte de los olivos le dice: Padre, yo quisiera, yo quisiera que esto pasara, que esto no pasara, pero no es como yo quiero, es como tú lo has mandado, hágase tu voluntad. Levanta tu mano derecha y di: la obediencia lo es todo. Primera de Samuel 15, 21 al 23. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer ¿a quién? Para ofrecer sacrificios a Jehová. Pero eran primicias del anatema, eran fruto del pecado, eran fruto de la desobediencia. Lo que ellos le querían ofrecer a Dios. Y Samuel le dijo: ¿acaso Dios se complace en estos holocaustos, en estas víctimas, como en que obedezcan la palabra de Él? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el poner atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, es la desobediencia, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por lo tanto, tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti. Mejor obedecer a Dios para no ser desechados, como le sucedió a Saúl. Dios le había ordenado a Saúl que destruyera a los reyes, pero Saúl decide perdonarle la vida a un rey y decide tomar botín. ¿Qué hizo? Desobedeció. Pero quiso hacerlo como David. David llevó oración y ayuno. Este hombre llevó holocaustos, pero esos holocaustos eran fruto de lo que él había tomado, eran fruto del anatema. ¿Qué frutos estamos llevando al altar tú y yo? Frutos que glorifican a Dios o frutos del anatema. Y cuando el profeta le reclama
excusó culpando a la gente. ¿Cuántos de los hay aquí? Es que mi esposa me hizo enojar, es que mi esposo esto, es que mi hijo y hija hicieron berrinche. Y le ofreció sacrificios a Jehová. Hay mucha gente que todavía está haciendo lo contrario a lo que Dios pide y cree que con sacrificio de ayuno y oración van a agradar a Dios. Cuando la palabra dice obediencia quiere y no sacrificios. Recuerda que los fariseos, dice la Escritura, que se pasaban en las esquinas orando, ayunando, y Dios, Jesús, les llamó hipócritas. ¿Sabes por qué? Porque ellos querían que el pueblo cumpliera la ley, pero ellos no la cumplían. Y así pasa con muchos de nosotros. Queremos que los demás hagan lo correcto y nosotros no somos ejemplo para que ellos lo hagan. Escuche esto. Atesóralo aquí en tu corazón. Te voy a decir una gran verdad hoy. Si hay algo que Dios no le va a pasar por alto a nadie, eso se llama desobediencia. Tú puedes ser la niña de los ojos de Dios. Sí. Tú puedes ser el hombre, la mujer más ungido de Dios. Puedes ser un hombre o una mujer que con solo soplar la gente sea sanada. Que con solo pasar y sean llenos del Espíritu Santo. Que con solo pasar y hacerle sean liberados. Pero, escucha esto. Si te inclinas a la derecha o a la izquierda, a un lugar donde Dios no te dijo, no te la va a dejar pasar. ¿Por qué te digo esto? No se la dejó pasar a David, no le perdonó al niño. No se la dejó pasar a Saúl, lo desechó. No se la dejó pasar a Moisés, no lo dejó entrar a la tierra prometida, y eso que la Escritura dice que Moisés estaba con él cara a cara. Imagínate, y aquí te va algo más. No se la dejó pasar a Elías. ¿Tú crees que te la va a dejar pasar a ti cuando tú desobedeces? Si a los ángeles caídos que se rebelaron, que desobedecieron, los tienen prisiones eternas hasta el día del juicio, si a ese hombre que entró a la fiesta del rey